Si una conversación se alarga lo suficiente, inevitablemente llegará a hablar de Hitler. Así que como ya hemos hablado lo suficiente, hablemos de Hitler. Mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial y de qué hubiera pasado si los aliados hubieran perdido. ¿Qué hubiera pasado si? Y claro, la literatura está compuesta en gran parte de escenarios supuestos. Y ahí es donde aparece esta historia, El hombre en el castillo, de Philip K. Dick. Una realidad alterna en la que los nazis y japoneses vencieron en la Segunda Guerra Mundial y se han dividido el mundo. Ucronía clásica de uno de los mejores autores de ciencia ficción. La ucronía es un género literario que cuenta un evento histórico de forma alterna a como sucedió en realidad, o desarrolla un mundo que es diferente al que conocemos justamente por el cambio de algún evento histórico importante. En la ucronía de El hombre en el castillo, nazis y japoneses se han dividido el mundo después de vencer en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos han sido ocupados y se han dividido en tres partes: la zona del Reich, la zona del Imperio japonés y la zona neutral. Esta es la nueva realidad, la única realidad. 15 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el orden y la hegemonía tanto del Imperio como del Reich se han consolidado, siendo desestimado cualquier tipo de levantamiento y castigado cualquiera que se atreva a alzar siquiera la voz contra los nuevos poderes. El mundo es otro. La tecnología ha avanzado y Alemania está a la cabeza. Controla la tecnología del plástico y es poseedor de la bomba atómica. Los Estados Unidos no son más que un recuerdo. Su historia, una curiosidad, relegada a tiendas de baratijas. El mundo baja la cabeza ante la esvástica y el sol naciente. Sin embargo, solo puede haber un poder absoluto. Así que la tensión entre los antiguos aliados desata una guerra fría entre los dos bloques. Hay rumores de guerra, y peor aún, en medio de esta agitación aparece un polémico libro titulado La langosta se ha posado. Su contenido, una loca historia de ficción en la que se presenta un mundo en que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. Su autor, un desconocido que se dice vive en una fortaleza resguardada, alejado de todo y de todos. Solo una mujer, armada con una copia del libro, llegará a encontrarlo y a descubrir su secreto. El secreto del hombre en el castillo. The Man in the High Castle, o El hombre en el castillo, es una novela que presenta un escenario de ucronía opuesto a nuestra realidad, pero que al mismo tiempo nos la recuerda. Contiene varias líneas argumentales: la historia de un vendedor de antigüedades de los Estados Unidos, una pareja de vendedores y falsificadores, un hombre que se entera de un complot sobre la guerra próxima entre Japón y Alemania, los conflictos de un ejecutivo japonés, una mujer que busca al escritor del misterioso libro, y otras más. Escrita por Philip K. Dick, autor de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que también hemos revisado en este canal, y publicada el año 1962, ganadora del premio Hugo. Es la obra que impulsaría la fama del autor como uno de los mejores escritores de ciencia ficción de su tiempo, y se convertiría en referente por excelencia del género de la ucronía. Dentro de la historia, muchos de los personajes recurren a la lectura de la suerte mediante el método del I Ching, siendo algo común para ellos leer la suerte antes de tomar una decisión, y es que el mismo libro fue escrito mediante este método, utilizado por Philip K. Dick para terminar su obra. Podemos decir que es por eso que en muchos momentos la lectura parece desordenada y caótica, siendo que al mismo Dick no le gustaron muchos de los resultados. Pero la obra va más allá. La obra trata temas como la historia, las otras realidades y la performatividad de la palabra. Curiosamente no se centra tanto en la política, el espionaje o la acción, que es lo que uno creería cuando oye la premisa de un estado totalitario que persigue a los rebeldes y a cualquiera que piense diferente. Claro que tiene sus momentos en los que estos elementos se hacen presentes, pero no son ni de cerca lo principal de la obra. Sin embargo, observamos que en la novela de Dick,
La trama es lenta y la estructura de la historia es difusa, nada clara. Las líneas argumentales al principio no parecen tener nada en común. Ninguno de los personajes es memorable, exceptuando tal vez al señor Tagomi, pues estos personajes parecen ser solo herramientas, accesorios para mostrar el mundo ucrónico que Dick ha creado. Se crea una gran expectativa por el autor del libro que no se compensa, con un giro que tal vez no satisfaga a muchos. Hasta aquí puede parecer que estamos describiendo una mala novela, pero no. Ya saben, en muchas novelas destacan los personajes, las acciones de estos, los giros de tuerca, el estilo, la narrativa, pero luego hay otras historias. En esta novela destacan la premisa, el escenario y las temáticas. Se construye una perspectiva a partir de lo cotidiano para explicar el mundo ucrónico en lugar de enfocarse en la acción o la explicación. El aspecto de la performatividad en la que un libro puede cambiar al mundo y alterar la realidad es, creo, lo más importante de la novela. El momento en que la literatura y la ficción se pasan al mundo real y viceversa. Aquella inmersión definitiva en la ficción a tal punto que puede reconocerse como otra realidad solo podría pasar a través del lenguaje, a través de la literatura. Es decir, la novela de Dick, aunque no destaque en los apartados usuales de las historias más populares o no tenga tantos elementos de ciencia ficción, es indiscutiblemente una obra que debe ser leída, que mediante su escenario ucrónico, clásico, responde a cómo sería el mundo si es que, al mismo tiempo que nos hace pensar e incluso dudar de nuestra propia realidad. Y es por estos cuestionamientos por lo que más recordamos las obras de Dick. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es la realidad? ¿A qué realidad perteneces? ¿Este eres tú, leyendo un libro de ficción? ¿O tú y tu realidad no son más que una ficción que alguien más está leyendo?